¿Qué onda escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria, cosas que te podrían pasar a ti. Cabe aclarar que aquí hablamos de todo y no tenemos la verdad absoluta de nada. Lo que expresamos son meramente nuestros puntos de vista. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, güey? Muy bien, muchas gracias. Todavía ¿Todavía no tratando de comprendes asimilar lo que acaba de pasar? lo que acaba de pasar. Genuinamente me atrevo a decir que este episodio 100, digo, además de ser muy especial porque es el episodio 100, es el mejor episodio de Noches de Terror que van a escuchar hasta el momento. Tanto en investigación como en tema, es un tema muy redondo que de verdad va a estar largo. Es el episodio más largo que ha tenido Noches de Terror, con unos invitados que, bueno, ya ustedes lo habrán visto, pero La cerecita en el definitivamente pastel. vale la pena mucho. Yo sé que no suelo pedir esto, que pedirle a la gente que se quede, pero de verdad, dense el tiempo, dense un momento, dense 2 horas para escuchar este O escúchenlo en episodio, partes, pero escúchenlo completo. pero escúchenlo completo, vale mucho, mucho la pena. Y pues ya rápido para comenzar con esto, agradecerle a los patrocinadores de este mes, que sin ellos no sería posible todo esto, de verdad, y sin ustedes, pero también ellos aportan mucho. A Paola López, muchísimas gracias, al equipo de Disturbia MX y a Belial Coslova, a Damar Diego, a Tiago Reúl, a Aldo Palacios Jr. y José Castañeda Solarte. De verdad, muchísimas gracias. Y Gabo, no sé si tengas por ahí algo que decir. Sí, claro que sí, pues antes que otra cosa, pues felicidades a todo el crew y pues por toda la chamba que se ha hecho. Ya son 100 episodios que se cuentan fácil, a pesar de que yo soy el más nuevo dentro del crew, pero me la he pasado increíble y todos nos la pasamos increíble, entre Luis, Aletze, Polo. Creo que todos hacemos una chamba increíble y pues nada, a seguirle dando y a seguir dándoles más episodios como estos que de verdad, wow, aún no, Sí. no lo proceso. Este episodio de verdad no se lo pueden perder por nada. Y antes de dejarlos ya con el episodio, lo último, recuerden que tienen 10% de descuento con los chicos de Disturbia comprando por Instagram si mencionan que van de parte de Noches de Terror. Ahí van a tener su descuento en las playeritas, tazas y todo lo que vende Disturbia, que la verdad está bastante chido. Y ahora sí, sin nada más que agregar, los dejamos con el episodio número 100. Con Mundo Creepy. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Mi nombre es Alex y esta noche nos acompañan nada más y nada menos que los chicos de Mundo Creepy. Bienvenidos, Emanuel, bienvenido, Kevin. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un momento de fangirlear porque debo de reconocer que sí los sigo desde hace mucho. Es un poquito, de hecho, en la mañana estaba haciendo como esa retrospectiva de que yo los empecé a escuchar cuando recién entré a la prepa y ahorita ya estoy por finalizar la universidad, entonces sí es como un wow. Entonces sí los sigo más o menos desde que subieron la creepypasta de El violín de la bruja, hace 2015 creo que fue. 2013. Lo sigo desde... 2013. Sí, pero hicieron un remake, ¿no? Creo que la volvieron a grabar, algo así. En 2015 la grabé con mi voz, porque era con lo que... Ajá, bueno, primero, porque gracias primero por la era un invitación, loquendo, ¿no? gracias por... Gracias, Sí. Estamos contentos de estar aquí. Y sí, grabé una versión nueva con mi voz. Sí, por ahí 2015 Exacto. más o menos. Sí, desde ahí lo sigo, imagínense. Entonces, de verdad, muchísimas gracias que se hayan dado un tiempo para venir acá. Se aprecia mucho. Y bueno, además de los chicos de Mundo Creepy, también como cada noche me acompañan Eric y Gabo. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Hola, hola. Hola, ¿qué onda? Buenas noches. Bienvenidos todos, todas y sobre todo bienvenidos a nuestros invitados. Esperamos que Gracias. este episodio les agrade. Va a estar denso. Hay mucha carnita de dónde cortar. Y pues ahora sí, Alex, ¿te parece si iniciamos? Así es.
Yo quiero Venga. empezar preguntándole a todos los aquí presentes, pero empecemos con los chicos de Mundo Creepy. ¿Ustedes creen en este tema del chamanismo, de la brujería, o son escépticos? ¿Qué tanto creen ustedes en esto? Es un tema complicado, la verdad, porque yo sí me defino desde hace ya varios años como alguien escéptico en prácticamente todos esos temas. Pero precisamente hace unos días estaba hablando con unos amigos de que mi perspectiva ha ido cambiando con el paso de los años, principalmente por el canal, por YouTube, por la gran cantidad de historias que nos han llegado, quieras o no, se te van quedando un poquito las cosas que la gente te cuenta. Y llega un punto en el que tú mismo empiezas a hilar de que, a ver, esta persona que dijo que era de El Salvador nos contó esta historia. Y luego alguien de acá del norte de México te cuenta algo muy similar y dices, esas personas obviamente no se conocen. Y empiezas a hilar que hay historias que se parecen mucho en, por ejemplo, decir, en cuestiones de brujería, ¿no? Empecé a sentirme enfermo, etcétera, y luego encontré que había un animal muerto con amarre de algo en mi patio. Y creo que alguien me hizo brujería. Y luego te digo, en otra parte del mundo también alguien más vive algo similar. Y empiezas a pensar, por más que tú creas y puedas explicar de que es coincidencia o de que hay una explicación, ya llega un punto en el que eso te sobrepasa un poquito. Y yo al menos estoy mucho más abierto que en años anteriores a creer que hay algo. ¿Qué será? Pues no sé exactamente, pero hay algo y estoy muy convencido de que tiene que haber algo más que no hemos todavía sabido descifrar al 100% o comprobar al 100% de que ahí está entre esas cosas, pues sí, la brujería y todo ese tema. Yo personalmente estoy como 50-50, o sea, creo que soy bastante escéptico también. Creo que toda la parte mística me cuesta mucho, o sea, toda la parte mágica, digamos. Pero el chamanismo, ¿se dice chamanismo? No sé si es chamanismo. Sí, Chamanería. es chamanismo. ¿Chamanismo? Bueno, no es solamente magia, o no es solamente el aspecto místico, sino que tiene que ver con medicina ancestral, con hierbas, con muchas cosas que están, o sea, creo yo que tienen bastante más estudio detrás no estudio, sino hay muchas más evidencias de eso, digamos, que de la parte mística, que es donde a mí me cuesta un poco más creer, que también estoy como tú, en el sentido de que estoy abierto a eso, pero no estoy como convencido al 100%. En cambio, por ejemplo, creo que a todos tenemos una tía, una abuelita que nos pasaba un huevo de gallina, ¿no? Porque te dolía la cabeza y eso. Y funcionaba. Y funcionaba, no sé, no me preguntes por qué, pero funcionaba. Exactamente. Que te estiraban así la pielecita de la espalda, de la espalda y de la barriga si tienes empacho. Que sí, sigo sin entender exactamente qué es el empacho, creo que es como dolor de estómago, pero no sé. Indigestión, ¿no? Sí, Pues como algo así, pero bueno. Lo comes de más. Mi abuelita, que en paz descanse, utilizaba, o sea, mucho esto de que nos daba aceite de oliva con no sé qué cosa para no sé, para cosas que le pasan a los niños, ¿no? Para despegarte las cosas de la sé. panza, ¿no? Exactamente. Sí, exacto, era eso, es que no recuerdo. Y utilizaba estas piedras también como blancas, no recuerdo cómo se llaman. ¿Los cuarzos? Unas piedras muy, muy bonitas. No, es que eran como si fuera un gran trozo de sal. Se parecía mucho a un gran ya sé trozo de cuál sal. es, alumbre. Esa. La piedra de alumbre. Y utilizaba muchísimas cosas de esas. Entonces creo que inevitablemente yo desde niño pues he estado como muy empapado de esos conocimientos ahí. Que si bien no, o sea, mi abuelita no es que fuera chamana ni nada, pero está ese conocimiento, ¿no? En la conciencia popular colectiva, digamos, en especial en la época de la que era mi abuelita. Mi abuelita nació en los años 20, así que era muy común, que tuvieran este tipo de conocimientos como conocimientos generales de cómo quitar un dolor de cabeza, por ejemplo. Claro. Sí, que Ok. son cosas bien extrañas. O sea, yo también lo he dicho aquí abiertamente varias veces en el podcast. A mí como que es más bien que no me gusta creer en esas cosas porque también hay, o por lo menos me he topado con muchas historias, con muchos relatos o cosas que me han contado. Cuando descubren que alguien les hizo un trabajo, brujería, todo este tipo de cosas, que le empiezan a dar demasiada importancia y les empieza a afectar más de lo que probablemente hubiera pasado si no lo sabían. Y, por ejemplo, yo también por eso decido no creer como mucho en eso, pero traigo mi pulserita roja por si las moscas, sí, o sea, sí. Pues que no hace daño, ¿no? Exactamente, no hace daño. Poner a los niños también.
para el hipo, ¿no? Y Sí, esas cosas. sí. Sí, es algo que tenemos muy, muy arraigado en la cultura, pero justamente Jacobo Greenberg, que es de quien vamos a hablar centralmente en este episodio, estaba como en el bueno, él era un científico, él era investigador, pero lo curioso con él es que estaba como en el punto medio. Los chamanes, las personas que se dedicaban al chamanismo lo consideraban científico, pero los científicos lo consideraban chamán. Entonces, él era como un renegado de ambas partes y le costó mucho poder tener un prestigio. Es algo bien raro que vamos a ir tocando un poquito más adelante, pero son al final de cuentas las creencias que tenemos como en la cultura en general, por lo menos aquí en Latinoamérica. Ok, ¿y tú, Gabo? ¿Qué tienes de noción? Pues yo creo que, o sea, en el chamanismo, la verdad, yo también soy muy escéptico. A pesar de que sé que hay una cultura y sé que esto ya tiene muchísimos años, yo no soy tan creyente de ese tipo de remedios, de cosas, porque honestamente yo nunca he tenido la oportunidad de, pues digamos, vivir una experiencia con un chamán y no la he visto ni a ningún familiar cercano. Entonces, yo soy más adepto de la ciencia, de lo comprobable, digamos, de la medicina, ¿no? Que pues un tratamiento para mí es mejor una pastilla que, como dicen, ¿no? Que te pasen un Claro. huevo en la cabeza. A mí se me hace medio absurdo. Pero igual, obviamente, reconozco que son cosas como de nuestra identidad también, ¿no? Y de la cultura de México, que tampoco lo quiero como hacer a un lado, porque pues es parte de nuestra esencia. Y pues de igual manera de lo místico, ¿no? Creo que todavía estoy en ese lapso en el que no sé hasta qué grado es creíble, pero sin duda, después de todo esto que vamos a hablar ahorita, ahí se pone un poco en jaque, ¿no? Este pensamiento de que lo místico no sea tan viable. Y tan místico. Al final del día yo creo, y ya lo hemos platicado aquí, pero rápidamente les comentamos un punto de teoría que creo que tenemos todos los que grabamos este podcast en conjunto, y es que a veces por el hecho de que vivimos ya en una sociedad muy ajetreada, que nada más nos enfocamos en trabajar, en pues prácticamente seguir de alguna u otra forma con nuestra vida cotidiana, a veces no prestamos atención a ciertas cosas o características que puede que estén ahí. Es algo muy común, por ejemplo, que en las ciudades no se preste o no surjan tantos o tantas historias de este tipo, pero casualmente en los pueblitos donde son ciudades más alejadas o más tranquilas, por alguna razón sí se da. Entonces, pues es curioso también verlo de esta manera, y espero yo que este tema, tanto a ustedes como a la gente que vaya a escuchar esto, les cambie o les genere por ahí, aunque sea una cosquillita, una inquietud de qué onda, porque sí es un tema muy, muy fuerte o muy, no sé cómo decirlo, pero sí siento hay yo muchas cosas en medio o muchas cosas que pasaron en medio con gente, ¿cómo decirlo? Que no tenía algo que ganar dándole credibilidad a estos temas, que lo hacen muy, muy relevante, sobre todo con el caso de Pachita. ¿No, Alex? Uh-huh. Creo que es eso a lo sí. que te referías. Vamos a empezar con Pachita. Y bueno, retomando ya finalmente un poquito de lo que dijo Gabo, que él es más o cree más en la ciencia, en la medicina. Este caso nos va a remontar justamente en qué pasaría si ambos mundos o ambas facetas, se fusionaran. Eso es lo interesante de este tema. Pero para poder hablar de este tema tenemos que hablar de Bárbara Guerrero, que fue conocida más bien como Pachita. Ese fue el nombre que le puso la gente de cariño. Y ella nació a finales del siglo XIX, es decir, por allá de 1900. No se sabe una fecha exacta. Recordemos que por aquellos entonces no estaba muy bien implementado el tema del registro civil. De hecho, mucha gente ya grande a la fecha sigue sin contar, a lo mejor con un acta de nacimiento o algo, porque era muy complicado. Ella nació en Parral, Chihuahua, y estamos ante nada más y nada menos que una de las chamanes y curanderas más famosas de toda la historia de México, pero también en uno de los personajes más misteriosos del mundo esotérico,
pues solo se saben un par de datos sobre su vida previa al chamanismo, y esto fue nada más y nada menos que gracias al libro titulado Los chamanes de México, volumen 3, Pachita, del autor científico e investigador mexicano Jacobo Greenberg Silverbaum. Entre la escasa información sobre la vida personal de Pachita y gracias al libro previamente mencionado, podemos saber que ella fue abandonada desde muy temprana edad por sus padres, quedando a cargo de un afrodescendiente, el cual únicamente se sabe que se llamaba Charles. Pachita comentaba que él fue quien le enseñó a estudiar las estrellas y a realizar procedimientos de sanación. Posteriormente, ella se incorporó a las filas del ejército de Pancho Villa para combatir en la Revolución Mexicana, sin dejar de mencionar que también fue cabaretera, vendedora de billetes de lotería y cantante ambulante en transportes públicos. Fue reclutada algo así como esta Scarlet Witch, ¿no? Los Vengadores para la guerra. Más o menos. Y mira que sí tenía los poderes, güey. Oye, quería agregar ahí, creo que conté la anécdota en un episodio de Ciudad de México de Noche, de Pachita. No sé también qué tan verídico esto, pero está interesante. Que la llevaron siendo niña a un zoológico con un grupo de niños. Y había nacido un elefante hace poco tiempo. Entonces que el elefante supone que nació pues mal, no podía caminar, no se podía levantar. Y todos los niños podían pasar a acariciarlo. Entonces cuentan que cuando pasó Pachita, Es muy acarició. siglo XIX eso. Ajá. Acarició al elefante y de repente se paró el elefante y empezó a caminar. Y todos se sorprendieron porque justo cuando fue esta niña Pachita lo acarició, pues ahí empezó con estas, digamos, destellos de sanación. Ok. Entonces, bueno, todo esto que les acabo de contar nos da un preámbulo para saber que tenía una fuerte personalidad. Digo, todo esto fue derivado de la falta de recursos, de pobreza y muchos momentos difíciles por los que pasó. Aquí abro un pequeño paréntesis y es que algo que tienen casualmente en común muchas personas que se dedican a esto es que tienen de alguna u otra manera un carácter muy fuerte. Y de hecho yo pienso que no cualquier persona podría ser chamán porque al final del día trabajas con malas vibras, con toda esta clase de cosas Mucha que energía. siento yo que si no las sabes recibir, pues puedes llegar a terminar muy mal. Entonces definitivamente es la persona o cumple con las características para que fuera este tipo de persona. O no sé tú qué piensas, Eric. Sí, totalmente. De hecho, les iba a preguntar a Kevin y a Emanuel si alguna vez han visto un ritual que sea tal vez un poquito más fuerte que una limpia con huevo. Por ejemplo, a mí sí, hace unos años, yo creo como unos 7, 8 años más o menos, me tocó llegar a mi casa, regresando de la escuela, y estaba un amigo de mi papá platicando con él ahí en la casa y no sé por qué de repente su plática tornó en energías y este tipo de cosas, y este señor empezó a decir que sentía algo raro en la casa y mi papá nada más me volvió a ver así como de cállate, no digas nada. Y de la nada el señor empezó a limpiar toda la casa, le pidió alcohol a mi mamá, lo aventó en el piso y se empezaron a hacer unos remolinos de fuego que yo dije, se va a quemar la casa ahorita, y sí fue algo así como bien impresionante para mí. Pero justo el tema o lo que decía Alex es que yo a este señor no lo conocía y la primera impresión que tuve de él fue de estas personas que a lo mejor cuando hablan te imponen, te dan como hasta un poquito de miedo, sí, cómo hablan. ¿A ustedes les ha tocado ver algo así? Yo en alguna ocasión no estuve tal cual presente, pero es como que sí, ¿no? Porque mis papás, en especial mi papá, creo que de ahí saqué un poquito mi lado más escéptico. Él ha sido ateo creo que casi toda su vida, pero en una ocasión yo estaba muy enfermo y según lo que recuerdo, lo que me decían, yo tenía como unos 9 años, me habían llevado a varios doctores, me han llevado al hospital y como que no me podían curar ese malestar que tenía, que era un malestar más o menos general, de mareo y dolor de estómago y vómito, pero era como, incluso los doctores decían que llevaba mucho tiempo así, pero no me querían internar porque no era nada grave. Entonces estaba como en un punto así todo raro, y una conocida a mi mamá de su trabajo precisamente tenía como alguien muy cercano que hacía este tipo de cosas de limpias y todo eso, y me llevaron, y cuando estuve ahí pues hicieron justamente lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? De la limpia con el huevo, me tronaron la espalda, entre otras cosas.
Y al salir de ahí, mientras íbamos caminando, fue cuando me tocó ver que iba ingresando una chica que era como, yo le calculo unos 17, 18 años más o menos, que estaba en silla de ruedas, y me acuerdo que se me quedó mucho la imagen de ella porque me impactó que estaba muy delgada, pero de una forma que se veía que estaba como enferma de algo. Y me acuerdo que la señora que nos había como llevado ahí, la conocida de mi mamá, ya cuando se metieron las personas dijo, lo que pasa es que es un caso bastante fuerte. Ella ya la dieron de alta en el Seguro Social porque dicen que ya va a morir. No me acuerdo de qué enfermedad era, creo que sí lo mencionó, pero la verdad no me acuerdo qué fue lo que dijo que tenía, pero era como si ya la habían dejado ir de que mejor vayas a su casa, o sea, descansar. Y básicamente, sí, así exactamente. Algo así comentó y nos dijo, bueno, y es como el último recurso ya venir otra vez aquí a ver si puedes hacerse algo. El punto es que yo no estuve presente en ese momento porque pues ahí nos fuimos, pero mi mamá sí en una plática posterior a mi papá le contó, yo estaba ahí escuchando, que esa chica sí se salvó. O sea, después de ir con ella, duró unos 2 días más en cama y luego ya recuperó su vida y poco a poco empezó a sentirse mejor. Y ya con el paso de los meses creo que ya incluso estaba bien, como si no hubiera estado enferma de lo que sea que tuviera, que no recuerdo qué era. Pero me acuerdo que sí me impactó mucho ver la imagen porque ahorita que lo pienso con ya la adultez que tengo y ya imaginándolo, sí se veía como alguien de verdad que ya estaba a punto de morir. O sea, se veía muy, muy, muy mal. Y me acuerdo que me impactó muchísimo saber que eso había funcionado porque era como escuchar que los doctores ya habían dicho, no, pues ya no hay nada que hacer y que alguien más sí la pudiera salvar. Fue algo que se me quedó muy marcado como, ok, hay algo ahí muy interesante. Okay. No sé, tú sí. A mí nunca me ha tocado ver algo así realmente fuerte. O sea, he visto un montón de cosas así de cuando te golpean con hierbas y eso, pero nunca me ha tocado nada más allá. Aunque la verdad sí me da curiosidad ver algo así. O sea, saber cómo se hace o qué es lo que pasa. Es que lo malo también es que es difícil presenciar algo de eso porque normalmente no dejan que haya mucha gente, ¿no? Sí. Precisamente por esto que hablamos. Y menos si no va a ayudar en nada. Como sí, que estar ahí de chismeando. Sí, no, pero sí por precisamente que me mencionaban de las energías y todo eso, no es como que puede estar todo el mundo ahí de hecho me acuerdo de eso porque incluso lo mío, que era algo tan sencillo, solamente dejaron pasar a mi mamá. Mi papá no pudo entrar ese día con nosotros porque decían que ya era mucha gente, que no teníamos que estar tantos ahí. Entonces me acuerdo que sí decía como que no, es que no puede haber tantas personas, es nada más la mamá y el niño y aquí lo vemos. Y, bueno. Entonces sí está, por eso es difícil también supongo presenciarlo, a menos que seas parte de. Claro, sí. Sí, o sea, a mí lo que me tocó fue porque literal fue en mi casa y aparte no estaba preparado, o sea, en mi casa no había una limpia programada, fue como que se dio en el momento, pero sí estuvo bien interesante porque, o sea, tú dirás, el alcohol se prende, pero ¿por qué empezaron a haber remolinos? No había aire ni nada, o sea, estábamos adentro de la casa y sí fue bien curioso. Pero ahora sí, Alex, continúa. Bueno, pasando a la fase chamánica de Pachita, durante la década de los 70s, ella tenía un consultorio en la colonia Roma, donde casualmente, bueno, en el edificio Río de Janeiro, que ya platicamos de él en un episodio de La Mano Peluda. Es un edificio muy famoso aquí en la Ciudad de México, tanto por cuestión histórica, se dice que lo mandó a construir Porfirio Díaz, pero porque además, bueno, el nombre oficial es el edificio Río de Janeiro, pero se le conoce como el edificio o la Casa de las Brujas, porque, bueno, además de que vivió Pachita aquí, se habla de que los inquilinos de este lugar suelen tener como, actividad paranormal en sus casas, y es bien curioso que el edificio tiene forma como de brujita, tiene una torre que parece que tiene su sombrerito y sus ojitos, entonces está por demás curioso, y ella justamente en la azotea tenía su cuartito y ahí atendía a la gente. Se comenta, y no es ningún secreto, que Pachita tenía visitas que incluían desde vecinos de la colonia Roma hasta políticos y famosos tanto de este país como de extranjeros, por lo que prácticamente atendía a personas de todos los estatus sociales. Pero, ¿con qué habilidades contaba Pachita? Bueno, dentro de su repertorio de habilidades se habla de que podía curar y sanar espiritualmente a personas. Es decir, en caso de que hubieran sufrido alguna especie de brujería o mal de ojo. Pero lo que verdaderamente era sorprendente y que incluso por esta razón Jacobo Greenberg decidió acercarse a ella para conocer más sobre sus poderes y habilidades,
es que Pachita tenía la fama de ser una cirujana psíquica. Ahorita entraremos más en detalle, pero este fue el término que mucha gente le empezó a poner. Pues había testigos de personas que se encontraban con alguna enfermedad terminal o prácticamente desahuciados, muy probablemente como el caso de la chica que acaba de contar Kevin. Y Pachita, a través de una cirugía, sin ningún tipo de tecnología, aparato o procedimiento médico, lograba salvarles la vida. Y de hecho era todo esto de una manera muy agresiva, sangrienta y no sé cómo explicarlo. Ahorita platicaremos más de algo ello. insalubre, ¿no? Es demasiado. Que sí, demasiado. Eso es lo que más me llama la atención o me saca de onda. Esta especie de cirugías eran realizadas con un corte profundo elaborado con un cuchillo montero. Los cuchillos monteros son estos cuchillos que se utilizan principalmente para la caza. Son cuchillos muy grandes. Y bueno, hacía ella este corte y a través de él Pachita introducía su mano, ya fuera para extraer el órgano dañado, o sea, literalmente lo cortaba, pon tú que un hígado lo sacaba así, o para introducir una especie de canica color negro, la cual sacaba de un frasco de cristal para posteriormente y de manera solitaria, o sea, ella sola, o en conjunto, dependiendo de la complejidad de la cirugía o del problema, a veces le hablaba a sus hermanitos. Ella le decía, bueno, ella a todo mundo le decía hermanito, pero esta tenía una razón. No sé si, Eric, tú quieras contar por qué hermanitos. Pues no sé si venga de allá, pero por ejemplo, a mí me ha tocado que parte de mi familia sea como muy apegada a estos templos que se llaman mariano cristianos, creo. O sea, es como un desprendimiento de la religión cristiana católica. O sea, prácticamente se basa en lo mismo, pero digamos que manejan la fe de una manera distinta. Y ellos justamente se llaman hermanitos entre sí, y se supone que los hermanitos son seres que posesionan un cuerpo para curar, que prácticamente es lo raro o lo interesante con esta religión, que es mucho de personas que tienen la habilidad de curar, y ellos se llaman hermanitos. Pero Pachita tenía un hermanito en específico. Un hermanote más bien. Sí, de hecho era un hermanote. Ella dijo muchas veces que ella solamente era el conducto de esta persona, de este hermanito, para todo lo que pasaba. Que de hecho, cuando le preguntaron que quién era, se creó como todo un revuelo más allá de lo que iba, porque este famoso hermanito era el último emperador azteca. Y pues él era el que prácticamente daba o tenía el poder de la curación, pero lo hacía a través de Pachita. Wow. De hecho, hubo una etapa en la que Pachita no se consideraba ya como un chamán, sino como, ella decía que era una medium, por esto que le pasaba. O sea, ella decía, yo solamente pongo mi cuerpo. Yo soy el vehículo. Y el que cura, yo soy el vehículo, y el que cura realmente pues es Cuauhtémoc, ¿no? No soy yo. Ajá. Entonces, eso está, pues, curioso. Posteriormente a esto, procedía a realizar lo que ella misma llamaba saturación. Y no hay que confundir con la palabra suturar. Es saturar, como de saturar. No sé bien por qué nunca... bueno, probablemente venía en el libro. ¿No había hilos? No sé. Creo que sí viene de ahí, pero es que esa es otra cosa. Curioso. Ella no utilizaba hilos para cerrar las heridas. Ajá. El procedimiento era que ella colocaba sus manos sobre la herida que minutos antes había hecho con el cuchillo montero, y mientras realizaba una especie de oración o rezo en un dialecto, como por arte de magia, la herida sanaba. Posterior a esto, el recién operado era cubierto por una sábana blanca que ellos mismos tenían que traer consigo. O sea, ellos tenían, si querían que los operaran, ellos tenían que llegar con su sábana. Con el material.
Como en Exactamente. el IMSS, más o menos. Sí, como Ajá, en el IMSS. exactamente. Como en el IMSS o como cuando llevas a En que... cierto IMSS. Sí, en el IMSS o como cuando llevas a tu perrito a que lo esterilicen, que te dicen, por favor, trae una cobijita para que te lo puedas llevar. Y Mencionas de eran... la cirugía. Perdón, disculpa. No te Sí, sí. preocupes. Eso que mencionaban de la cirugía es algo que he visto ya en algunas ocasiones acerca de esto, poniéndome mi papel de escéptico. Es algo que he visto muchas veces y que es realmente más como un truco. De hecho, Andy Kaufman, no sé si llegaron a ver Man on the Moon, que es esta película de Jim Carrey, donde se mete mucho en este papel de comediante. Andy Kaufman, un comediante de los 70s, muy chido. Él murió de cáncer y una de sus últimas opciones fue este tipo de cirugía. Y él, cuando estaba ahí como ya preparado, vio cómo le hacían esta cirugía a una persona que estaba ahí como al lado y se dio cuenta del truco. O sea, porque colocaban... Algo que me llama la atención es que ella usaba un cuchillo, Ujú. Pachita. Ujú. Lo que yo había visto era que realmente solo ponían la mano y empezaban a hacer esto. Y como a introducirla. Sí se ve ahí en la cámara. Sí, Y sí, luego, sí. sí se alcanzó a ver, creo. Sí. Sí. Y luego sacaban algo, ¿no? Y lo dejaban en un vasito así, como un pedacito de algo parecido a carne. Y él se daba cuenta de que esto como que lo tomaban de otra parte y luego lo escondían en la mano y hacían así como que entraba y luego lo sacaban. Y al menos en la película se ve que eso le causó mucha gracia porque él era como un comediante muy transgresor o sea, le causó mucha gracia que básicamente había caído en un fraude, ¿no? Pero bueno, ahora, con esto no estoy diciendo que lo que esta señora hacía era eso. Me refiero a que eso es la explicación que conozco de De cómo otros se casos. puede hacer o cómo se puede fingir este tipo de cirugía. Me llama la atención, como dije, que ella utilizaba tal cual un cuchillo. Y yo había visto que solamente era como colocar la mano y empezar a hacer eso. Y Sí. esa era la razón por la que al finalizar limpiaban. Sí salía como sangre y esto, pero era más como algo que ellos tenían por ahí, no oculto entre los dedos. Y al final limpiaban con una toallita y ya no había nada y era como que wow, se cerró la herida. El procedimiento de ella, por lo que describen, era distinto. Pero obviamente... Sí. Sí, no, continúa si quieres. No, pues solo para cerrar, iba a decir que... no, o sea, con esto no quiero decir, porque sé que va a haber gente ahí que va a pensar que estoy como tratando de tirar la imagen de esta señora, que pues yo ni había oído hablar de ella antes. Oye, ni siquiera la Pero no es conozco. así, simplemente menciono que hay una explicación que yo conozco de cómo alguien puede hacer esto. La manera en que ella lo hace era diferente, y tal vez ella sí sacaba órganos de verdad. Y yo no soy Sí. médico, pero sí creo que vives mejor con hígado que sin hígado, pero pues tal vez eran otros De tiempos. hecho, es que es muy curioso porque de ahí también parte la conexión con Jacobo y el por qué, ya lo iremos desarrollando, el por qué se encuentran. Pero justo hay una entrevista que me aventé, creo que es de History Channel, por ahí de que habla de Jacobo, que hablan cómo Pachita demostraba que, a diferencia de estos charlatanes, que hay mucha charlatanería en estas cirugías, y de hecho Sí. se ha comprobado, y creo que esto viene de Taiwán, algún lugar por ahí de Asia, que sí, efectivamente van sacando órganos y son de pollo y Ajá, no era exactamente, eso. de Y no pollo. sé qué. Sí. Es como Es- que lo hacen como una forma más simbólica, ¿no? Pero que Hay esta gente que Pachita... te barre con el huevo. Discúlpame, hay gente que te barre con, No, sí. con el huevo y luego sale una araña o sale un ojo y así. También es como demasiado estrafalario, ¿no? Como que tienen ahí cosas que te impactan mucho visualmente. Y normalmente cuando ves algo así de impactante es donde más debes de dudar. Ujú. Y le iba a comentar lo del cuchillo de que usaba ella. Realmente Sí. también lo escuché en un testimonio, que ella lo usaba precisamente para demostrar que no era nada más una charlatanería, ¿no? Que ella, de hecho, podía hacerlo con las manos, pero que decía, voy a usar el cuchillo para que realmente vean que sí estoy haciendo, pues, la incisión, ¿no? Entonces, como que se apoyaba para demostrar justo que era diferente. Que de hecho, o sea, recordemos que no era Pachita la que operaba. Y Ujú. de aquí también yo escuché una teoría bastante mindfuck, que por lo menos a mí sí me dejó pensando. Las culturas prehispánicas
pues tenemos muy presente que eran muy salvajes y que hacían sacrificios y todo esto. Pero hay una teoría que se comenzó a desprender después de todo esto, donde decían que a lo mejor los sacrificios no eran tal cual un sacrificio, sino que era, por ejemplo, poder extraer estos órganos de gente que pues estaba totalmente de acuerdo con ello, y estos órganos se los trasplantaban a otras personas. Y por ejemplo, ya después, pues en el grado al que se elevó o llegó el emperador, pues a lo mejor ya no requería de los órganos físicos, sino los podía formar él mismo. O sea, Realizar, ¿no? exacto, Ok. es una teoría que a mí sí me dejó pensando mucho, porque, o sea, recordemos que en estos tiempos de la historia, por ejemplo, a las personas que se sacrificaban eran a lo mejor los que ganaban en el juego de pelotas, o guerreros que decían que tenían alguna habilidad muy especial para que otras personas tuvieran su mismo conocimiento, sus mismos habilidades y poderes. Entonces, como que sí hace cierto match esa parte Sí, también. el tema del pozole, ¿no? Se supone Ujú. que era para poder adquirir esa energía. Pero qué bueno que tocas ese punto, Night, porque aquí ya vamos a entrar un poquito en polémica, pero el doctor Greenberg, el doctor Greenberg, o sea, es alguien que definitivamente era estudiado, estaba de alguna u otra manera, si bien estaba en un punto medio, al final del día él se dedicaba a la ciencia y no era cualquier sujeto, o sea, realmente sí era alguien que tenía un prestigio, una reputación, era alguien debatido en el ámbito científico, pero de que estaban sus investigaciones y él logró muchas cosas y la UNAM le llegó a incluso apoyar porque vio en él algo, eso es un hecho. Pero él mismo, en el libro, en el libro que les acabo de comentar, él da fe de dos casos. El primero es de un chico paralítico que llega en silla de ruedas, obviamente no podía caminar, había tenido un accidente. Y él mismo, porque de hecho Pachita posteriormente, después de que se conocieron, lo invitó a que pudiera presenciar esto, porque él no creía, vio cómo le abrieron la columna, le hicieron una incisión con el cuchillo y él mismo pudo ver la fractura. Él pudo ver la fractura y justamente a él le introdujeron una canica de estas que sacó de un frasco de cristal y se la puso. Posteriormente hizo el proceso de saturación, le pusieron las manos encima, sanó la herida, lo dejaron reposando unos minutos, quizá horas, en una sala aparte que tenía, y él mismo vio cómo salió caminando. Aquí quizá podría ser charlatanería, perdón, pero el hecho de ya impresionar a alguien de ciencia, un hombre que estudió, que quizá tenga métodos para ver, o sea, es lo que a mí personalmente este tema me saca mucho de onda y me hace querer creer que esto es posible. El otro caso fue de una niña que llegó prácticamente en estado vegetal. Recientemente había tenido un problema, creo que de anginas, la iban a operar y por un pasón de anestesia básicamente terminó en estado vegetal y pudo ver cómo le quitaron el cuero cabelludo. O sea, ya no estamos hablando quizá de una incisión, o sea, él mismo describe que vio a esta niña sin cuero cabelludo, o sea, le quitaron, le abrieron el cráneo y del cerebro me parece que con un popote Pachita le extrajo, o sea, con la boca prácticamente como succionando, lo describen como un líquido negro. Le empezó a succionar un líquido negro y obviamente después de saturar y así la niña, pues como si nada, o sea, como si nunca le hubieran cortado el cráneo, el cuero cabelludo. Y el hecho de que alguien no hubiera muerto por eso, o sea, porque alguien en cualquier otro momento, por el simple shock, el dolor, no sé, por cualquier tema de algo, no sé, una infección, un desangramiento, te mueres, o sea, y más en los estados o la poca salubridad que tenía el lugar. Eso es lo que más me llama la atención. Entonces, él mismo lo presenció y él mismo... En el libro no te lo dice él como de yo doy fe, yo doy como... O sea, yo te garantizo que esto fue real,
pero sí admite que lo sorprendió muchísimo, muchísimo. Es muy curioso. Uh-huh. Déjame, si quieres lo digo rápido y regreso contigo. Sí, De hecho, Jacobo claro. no fue el único que quedó impresionado. Hay otra persona que es bastante sobresaliente de las que quedaron impresionadas con las habilidades de Pachita, y es Alejandro Jodorowsky, perdón. Que de hecho es Ujú. un artista bastante famoso y reconocido justamente por su forma Sí. tan directa de decir las cosas. Y a él lo operó Pachita. Y dice que en ese punto no sabe qué pasó. O sea, él no logra entender qué fue lo que pasó, pero también de no ser creyente pasó a decir que Pachita era realmente otra cosa que no lograban explicar. Sí, lo que te iba a comentar es que explicaban cómo fue el encuentro, ¿no? De Jacobo ya con Pachita, y que él tenía como planeado ir a estudiar a Pachita. Dijo, voy a ir a verla, no sé, voy a darme 3 días, ¿no? Para ver qué hace. Y que al final de cuentas no fueron 3 días, se aventó ya 2 años estando con Pachita de lo Wow. impresionado que quedó. Y hay una entrevista, ahorita vamos a ir citando cosas para que la gente las vea, porque de verdad es que esto no tiene fin en información, hay muchísimas cosas. Y en la película de que sacaron en 2020 de Jacobo Greenberg, El secreto de Jacobo, Jacobo Greenberg, muestran cómo esta Pachita lo recibe en alguna de sus encuentros, y que le habla una voz como muy profunda, como de otra persona, y le dice, te tardaste en llegar, ya te estaba esperando y no sé qué, y Jacobo nunca le había anunciado que iba a ir a verla, ¿no? Y en esas entrevistas también Jacobo se muestra realmente impresionado, y dice, es que todo lo que yo creía saber de la realidad y de la vida como la conocemos, cuando llegué con Pachita me di cuenta que no sabía absolutamente nada de todo lo que había estudiado. Entonces a partir de ahí empieza su obsesión con este tema, ¿no? Así es. Y bueno, ya para cerrar un poquito con el tema de Pachita, les voy a explicar cómo fue que conoció Jacobo a Pachita. Todas estas hazañas de esta señora llegaron a los oídos del doctor Jacobo Greenberg, quien a través de Margarita López Portillo, la hermana del en ese entonces presidente José López Portillo, pudo conocerla. Pues recordemos que ella atendía a gente de altos niveles sociales y de la política mexicana. De hecho, ella pues era prácticamente, no sé si llamarla clienta, pero por lo menos sí la frecuentaba. O sea, sí era alguien a quien le tenía confianza para en caso de pues alguna sanación que requiriera. De hecho, acudía se con dice ella. que ella era muy adepta a estos temas, era muy mística. Lo místico, sí. Ujú. Ajá. De hecho, creo que aún vive, no estoy seguro. Pero bueno, Jacobo Greenberg era un importante investigador y científico que tras regresar de Nueva York, después de haber obtenido su doctorado enfocado en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano, amén, por el Research Institute, y posteriormente colaborar con la Universidad Anáhuac, fue requerido por la UNAM, donde ahí conoció a Margarita López Portillo. No sé si ella daba clases o andaba metida ahí en esa onda. Les voy a contar, bueno, la breve historia según de lo que yo también vi en la película, de cómo cuentan el encuentro de Margarita, Pachita y Jacobo. Margarita se supone que estuvo en una conferencia que estaba dando Jacobo, entonces ella escuchó y también quedó como súper maravillada de las investigaciones que estaba haciendo él. Por lo tanto se acercó y le dijo, yo te voy a presentar a una persona que va a aportar muchísimo a tu investigación. Y pues él pensó que, no sé, una científica o etcétera, ¿no? Entonces les lo cita y le dice, te voy a ver tal día, a tal hora, en Los Pinos. Ahí te voy a recibir. Entonces ya cuentan que Jacobo, pues obviamente dijo, claro, y fue a Los Pinos y lo dejaron ahí esperando. Y de repente llegó y vio caminar a lo lejos a una persona pues de estatura baja, de rasgos indígenas. Y cuentan que en el patio, digamos, de Los Pinos tenían muchos animales enjaulados. Bueno, perdón, muchas aves enjauladas de todo tipo. Entonces que cuando entró Pachita o iba a ir hacia él, que hacía al unísono, todas las aves empezaron a cantar. Y cuando ella entró, empezaron así a alborotarse, ¿no? Entonces desde ahí Jacobo empezó a
pues a maravillarse y a sorprenderse de lo que estaba pasando. Pero fue como así el triangulito que se dio y ya después ellos se siguieron solitos, ¿no? Jacobo y Pachita. Debería haber una caricatura que se llame Las aventuras de Jacobo y Pachita o algo así, güey. Suena bien chido. Bueno, y ya habiendo hablado un poco de Pachita, que era necesario para poder dar un poquito de contexto de a qué se estaba dedicando Jacobo o cuáles eran sus motivaciones para lo que empezó a hacer después, ahora sí vamos a hablar un poquito de quién era Jacobo Greenberg, y para esto nos van a ayudar los chicos de Mundo Creepy, empezando por Kevin. Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, Jacobo Greenberg Silverbaum, que era su nombre completo, nació en la Ciudad de México en el año 1946. Como habían mencionado, él estudiaba, bueno, él era un científico y había decidido estudiar por primera vez este tema, le había interesado desde los 12 años, después de que su madre había fallecido debido a un accidente cardiovascular, digamos que era como su motivación en todo este tema. Él estudió psicología. Un accidente cerebrovascular. Perdón, lo leí mal. Accidente cerebrovascular, disculpen. Él estudió psicología en la Universidad Autónoma de México y en el 1970 viajó a Nueva York, como ya había mencionado antes, y estudió psicofisiología en el Brain Research Institute o el Instituto de Investigación Cerebral. Ahí obtuvo un doctorado enfocado en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. Amén por dos. A su regreso a México, él fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Posteriormente, a finales de la década de 1970, instaló otro laboratorio similar en la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, en la UNAM, y en 1987 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, o INPEC, y financiado, por la UNAM precisamente, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Jacobo Greenberg publicó varios de sus libros a través del INPEC y escribió más de 50 libros acerca de la actividad cerebral, la brujería, el chamanismo, la telepatía y también la meditación. Y bueno, aquí es donde entramos en la parte que mencionaban de que él estaba en un punto medio de entre que los científicos lo consideraban chamán y los chamanes lo consideraban científico, sí. Porque su reputación empezó a peligrar cuando él empezó a intentar utilizar el método científico en estudios precisamente sobre el chamanismo e intentaba combinar ambos en su trabajo profesional con el objetivo de entender este mundo más mágico, esotérico, como le quieran decir. E intentó realizar un cambio en la manera en la que se entendía la relación entre la ciencia y la conciencia. Y su trabajo incluso llegó a exhibir las bases científicas para la telepatía, pero esto fue rotundamente rechazado por sus colegas científicos. Como decíamos, que lo consideraban como alguien que ya estaba más del lado del chamanismo, de lo mágico, sí, fuera de la ciencia, ¿no? Siento que era como ese limbo donde tienes 13 años y los adultos te tratan como niño, y los sí. niños ya te dicen que eres un anciano. Sí, ya te dicen, vete por los adultos. Sí, es cuando no sabes en qué mesa sentarte, la mesita de colores o la mesita de los señores. Exactamente. Y aparte en ninguna te sientes a gusto porque el tema no es el que te gusta. No, porque en la mesa de colores están hablando de Paw Patrol y en la mesa de los adultos están hablando de un divorcio. Entonces caben los adultos porque yo soy un niño. Sí, justo es lo que le pasó a Jacobo. Y de hecho aquí entra una anécdota no sacada del libro. Mi psicólogo conoció a Jacobo. De hecho, él estudió en la Universidad Autónoma de México y Jacobo era profesor de la universidad. Entonces lo conoció y de hecho estuvo con él en sus experimentos. Y aquí él me cuenta algo que sí es como muy importante resaltar, que no es como se tiene este estigma de que Jacobo reclutaba a la gente por cualidades que veía en ellos, nada, no. Se ponían convocatorias abiertas en los pasillos de la universidad diciendo que iba a haber tal estudio encabezado por tal científico, y él así vio que había uno de Jacobo y él se estuvo ahí y estuvo con muchísimas más personas y dice que pues prácticamente fue su conejillo de indias varias veces. A veces los dejaba en un cuarto ahí solos y ni siquiera sabían qué pasaba, o los ponía a vaciar datos, o sea, cosas muy normales. Pero él aquí parte de lo importante es, me dice que justamente los profesores importantes de psicología en la UNAM no lo querían. O sea, se mofaban de él, lo tenían aislado por justamente este tema del chamanismo. Entonces,
pues es el claro ejemplo de que él estaba viviendo en estos dos mundos, porque también los chamanes, pues tenemos muy claro que son muy celosos a veces de este tipo de cosas porque creen que los están atacando, cuando a lo mejor lo que se está buscando es una explicación lógica de qué es lo que pasa. Entonces, pues eso era prácticamente la vida de Jacobo todos los días. Ay, que era hermano de Aritelk y cuñado de Niconde. Hay dato curioso que a nadie le interesa. ¿En serio? Pero, sí, era hermano de Aritelk y por ende cuñado de Ninel Conde. ¿Y por qué ese apellido diferente? Perdón, ¿es nombre artístico? No, eran de misma mamá, diferente papá. Ok. Bien. Sí. Perdón, les decía que con este contexto que tenemos de Jacobo, me suena al típico personaje, pues, aislado o rechazado, digamos, por la comunidad científica. Lo que hemos visto en películas como Los Cazafantasmas, ¿no? De que tenían su oficinilla ahí y nadie los tomaba en serio en la universidad. Personajes como el agente Mulder de Secretos, que también tenía su oficinita en el rincón, en una... o sea, su división, digamos, era una que ni siquiera era tomada en serio, ¿no? Y él sí se lo tomaba en serio. Que aquí me recuerda mucho a este tipo de... Aquí sabes qué es lo curioso, que todos pensaríamos que justamente era así, que su cubículo era aislado, cosas así. Pero mi psicólogo, que se llama Jorge, dice que tenían el laboratorio más chingón de toda la universidad. Bueno, habitualmente todos los laboratorios eran 2 cubículos, 3 cubículos, y ellos tenían alrededor de 15, 16 cubículos con áreas muy específicas para todos los estudios que hacían. Y todo esto venía influido, o creemos que venía influido por los contactos que él tenía, no tanto por la universidad. Eso es lo que te iba a decir. Los cazafantasmas y el agente Mulder no eran amigos de la hermana del presidente. Exactamente. Entonces, y fíjate, obviamente ahí había algo. Sí, había un conecte. Comentabas de cómo era a lo mejor su personalidad, ¿no? Y remitiéndome un poquito otra vez a la película, que salen testimonios de sus hermanos y toda su familia. Decían que sí, Jacobo desde niño era una persona o un niño que parecía que estaba desconectado de su realidad. O sea, que se la pasaba así viendo hacia arriba y buscando, investigando, que era muy curioso. De hecho, cuenta una anécdota muy chistosa, que construía radios con bulbos y no sé qué, y que una vez hizo una bomba, Jacobo Greenberg, y la enterró en su jardín y explotó su jardín, o sea, experimentando. Entonces dicen que desde niño este cuate andaba, o sea, en otro canal, y no era un niño pues tan común, digámoslo. Pero estoy de acuerdo que tiene que ser su personalidad así para que haya estado tan interesado en algo que en donde él se manejaba, que era la comunidad científica, pues no estaba ni bien visto, ni aceptado, ni para nada investigado, ¿no? Claro, tenía que ser alguien como muy curioso, como le dicen, alguien que piensa fuera de la caja. Tenía que ser así. Exacto. Que eso no quiere decir, porque fue una pregunta muy específica que le hice a Jorge, fue, oye, tú que tuviste contacto directo con él, ¿nunca notaste como que vivía en otro mundo, como que le valía madre todo? Y dice que no. O sea, que sí era muy clavado con su trabajo, pero no era tan obsesivo ni vivía nada más por eso. O sea, no. Creo que era muy metódico, ¿no? Ajá, exactamente. Y no había alguna señal pero que dijera, es una persona funcional. Ajá, claro. Exacto. Que eso es importante por las teorías de su desaparición. O sea, a mí me pareció muy importante sí atacar ese punto de tratar de sí tener muy presente que no era una persona que un día se pudiera levantar diciendo el mundo no me merece y me voy o cualquier cosa. Claro. Y pues no. Sí, estaba muy lúcido, ¿no? Exacto, sí. O sea, no hay indicios de todo eso. Pero vamos a hablar un poquito de los experimentos de Jacobo. A través de su teoría sintérgica, que el término sintérgico es un derivado de las palabras síntesis y energía, explicaba que la realidad surge de una especie de matriz informática que se materializa al entrar en contacto con nuestro cerebro, planteando que existe un continuo de espacio, de energía, y que el humano, como un ser, puede percibir solamente una parte de este. En teoría, intenta responder a la pregunta de la creación de la experiencia que surge en el campo neuronal y
esta combinación de espacio-tiempo. Es algo muy complejo, pero pues él prácticamente trataba de responder la pregunta quiénes somos, por así decirlo, y que si realmente existe un yo o es todo un estado colectivo. Eso era prácticamente la base de su estudio. Y el doctor explicaba en su libro de la teoría sintérgica que ni la conciencia en sí puede ser definida ni sus cualidades pueden ser reconocidas a través de una explicación teórica de sus componentes energéticos. Tal intento está de antemano destinado al mismo fracaso y frustración que el que resulta de la presentación de explicarle a un ciego lo que es la luz o un sonido a un sordo de nacimiento. O sea, sí tenía bases muy sólidas su experimentación. Y de hecho, otra de las cosas que pude sacarle a Jorge es que el último experimento en el que estuvieron trabajando, o lo que él logró ver, es que estaban tratando de poner en una pantalla imágenes de los sentimientos, de las sensaciones, que lo estaban intentando hacer con ratones. O sea, había ratones conectados con diodos y estaban tratando como de hacerlos reaccionar a estímulos, por ejemplo, de felicidad, de enojo y de todo esto, y que de alguna manera eso detonara alguna imagen en una pantalla. Eso era lo último que él le tocó ver, por lo menos en la universidad, antes de que desapareciera. Oye, Eric, ¿traes por ahí el de potencial transferido? No, dale. Ok. No, porque, o sea, justo para aguantarlo, porque eso es un parteaguas para ya lo que viene más adelante. Sí, no. Ahorita de momento quería como sentar las bases con este punto. Entonces, él sí era, digamos que él adoptaba mucho el método científico, pero no tan cuadrado. O sea, sí, todos los resultados de sus experimentos se anotaban, llevaban una metodología, pero eso no significaba que era como de libro, sino pues prácticamente lo iban moldeando a los resultados que iban obteniendo y a lo que estaban investigando en sí. Y también por eso mucho del rechazo de sus colegas en el medio, porque pues, decían que no era ciencia. Pero al final de cuentas, una ciencia es una metodología. Entonces, mientras puedas seguir comprobando y tener una manera de estandarizar datos, pues al final de cuentas es ciencia. Entonces, no estamos hablando de alguien que nada más decía cosas por decirlas y hacerlas. O sea, sí había todo un detrás del por qué. Y pues prácticamente esos eran sus experimentos que hacía en la facultad de la UNAM de psicología. Así era como se desempeñaba. Y pues esto fue durante muchos años así. Y él comenzó a ganar pues como cierta notoriedad y lo invitaban a conferencias. Y obviamente pues estaba, digamos que en un círculo alto de la sociedad al tener este tipo de contactos que de hecho le facilitaron mucho la vida. O sea, y ahí el claro ejemplo de su laboratorio. Que todo esto creemos que sí era una orden más arriba de la universidad. Porque yo creo que simplemente la universidad no le hubiera dado el presupuesto para tener un laboratorio de ese tamaño. Muy probablemente también relacionado a lo de Pachita y que, como habían comentado, ella tenía estos encuentros con personas muy importantes del país, políticos y etcétera, ¿no? Y digamos que esa relación entre Pachita y Jacobo y lo que lo había impulsado pues a empezar a investigar esa parte, probablemente tuvo mucho que ver con el interés de los altos mandos para apoyarlo, para no darle la espalda o cerrarle las puertas, me imagino. Uh-huh. Exactamente, fue... O queremos creer todos que influyó mucho. O sea, viéndolo desde ese punto de vista, que sí es algo de lo que no se habla habitualmente en los reportajes ni en las investigaciones que hay. Uh-huh. O sea, sí es como muy de las personas que estaban en su círculo, que nos pueden dar como cierta dirección en esos aspectos. O sea, no... Uh-huh. Es que hay muchas cosas bien raras alrededor de todo esto. Entonces, ¿te parece bien, Gabo, si ahora sí vamos a el tema central, que es la desaparición de Jacobo? Porque Jacobo, claro, de la noche a la mañana, mientras estaba trabajando en estas cosas, desapareció y nadie sabe por qué. Entonces, vamos a... Ahora nadie sabe.
vamos a Sí, tratar. sin bronca. Ni nosotros sabemos, o sea, todo lo que vamos a hablar aquí son Son teorías. son teorías, pero al final de cuentas es la Esperemos información que que tenemos. sigamos igual nosotros con nuestras familias después de todo esto. A partir Tenemos de este un montón de momento supuestos es y conjeturas pertinente y fumar ese tipo de mota. evidencia. Justo. Entonces, les comentaba de este experimento del potencial transferido porque de ahí parte su desaparición. Que este experimento está basado en algo que se llama la paradoja EPR, que así se le llama. Que esta paradoja, para que vean desde dónde viene, lo planteó Para una mejor Einstein, experiencia, otro científico se se llama recomienda Podolsky escuchar y este Rosen, podcast por ahí de a 1930 y oscuras tantos. y con audífonos. ¿Esto en qué consiste? Esta paradoja menciona que si dos partículas en algún punto interactúan, Bienvenidos tú a envías esas partículas a un extremo del universo a cada una. Lo que tú le hagas a una partícula va a seguir influyendo en la otra porque existe una correlación entre ellas. Que podría existir algo debajo de ellas que las sigan interconectando. O sea, por ahí va como esta paradoja, ¿no? Que plantearon. Y basado en eso, Jacobo Greenberg hizo un experimento que se llama el potencial transferido. ¿De qué va? Básicamente puso a dos personas separadas, cada una en una cámara. Y pues estaban aisladas para que no tuvieran estímulos del uno ni del otro. Estas personas en algún punto habían estado relacionadas. Pero bueno, las separaron y les pusieron electrodos en la cabeza a cada uno. Y lo que sucedió fue que a una persona le empezaron a poner estímulos y eran como destellos de luz. ¿Y qué sucede cuando pues tiene los electrodos? Pues empieza a haber registros, ¿no? Cuando hay un estímulo y ya saben estos típicos piquitos, ¿no? Que suben y bajan. Entonces lo impresionante que vieron es que a la persona que estaba en la otra cámara que no estaba teniendo estímulos, también estaba reaccionando cuando flashaba la lámpara y cuando tenía luz. A lo mejor no en la misma intensidad, pero sí en el mismo movimiento, en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Jacobo planteó que si dos partículas pueden estar conectadas y se separan y aún así pueden tener conexión, entonces por lo tanto dos cerebros podrían ser lo mismo. O sea, Oye, Gabo, él dijo, ajá. bueno, aquí haciendo un pequeño paréntesis, ¿crees que de aquí venga ese, no sé si han oído hablar del instinto materno, así de que, yo como mamá sé que si mi hijo le está pasando algo, lo siento? Esta idea, no sé si me entiendes, ¿crees Sí. que pueda tener que ver con esto? Es que ahí es cuando empieza lo extraño y que todos en algún momento sabemos. Es como por ejemplo cuando dices, es que tengo un presentimiento de que algo va a pasar. Y de repente, asaltaron a un amigo. O, ¿sabes qué? No salgas. Y de repente, ¿qué crees que el amigo con el que iba a ir chocó? Y son cosas que ya no te explicas. Como dices, son instintos que no sabemos cómo pasa. Y podría ser. No sé qué Eso, piensan ustedes, o chicos. la otra es que, no sé, a veces estás pensando mucho en una persona que a lo mejor tiene mucho tiempo que no hablas con ella, no sabes nada de ella. Sí. Y te llega un mensaje, te llama, te lo encuentras. Cosas así bien raras. A ver, No me sé si a gustaría ustedes les haya preguntarle pasado. justo a ustedes chicos que dijeron, o sea, o ambos están en una postura algo escéptica. En este tipo de cositas que de repente suceden en el día a día, ¿ustedes cómo las perciben? Yo tenía la idea cuando era niño de que podía predecir qué capítulo de Los Simpson iba a salir en Azteca 7. Porque no sé por qué me pasaba mucho que si yo durante el día me acordaba de un chiste, esa noche pasaba en ese capítulo. Y creo yo que era tal vez algo más de que las 3 veces que pasó, obviamente las recuerdo como algo impresionante. Y no cuento las otras 800 donde no fue. O sea, creo que puede ser eso. Pero sí me ha pasado. La última vez que me pasó fue hoy, porque estaba en el Instagram hace un ratito y de repente me topé con un cantante que yo sigo, pero que no había visto nada de él en un tiempo, o sea, en meses probablemente. Y simplemente estaba ahí y me puse a ver como las historias de Instagram que subió y fue como, bueno, qué chido, ¿no? Que estoy viendo qué onda con este güey que hace mucho que no sabía qué andaba haciendo. Y luego me topo con que otra persona que sigo justo al inicio del Instagram cuando actualizo acaba de publicar de que tiene una entrevista con él, ¿no? Y de que, miren, tengo una entrevista aquí con esta persona y lo pueden ver y se publicó hace 5 minutos, ¿no?
Entonces me pareció muy extraño que hace mucho no sabía de él, de repente me topo su Instagram veces. y luego resulta que alguien subió. Puede ser ahí un pedo del algoritmo, de que bueno, porque yo los sigo a ambos, no sé. Pero sí es como Sí, estas claro. cositas de día a día que se te quedan, ¿no? Que dices, bueno, no, algo de raro está ahí. Yo lo que he escuchado muchísimo y tuve unos amigos en la prepa que eran un caso así, es de los hermanos gemelos. De Ah, que sí. entre hermanos Mm. gemelos tienen Ujú. mucho este tipo, como decían, de instinto, de que sienten o pueden percibir cuando el otro está viviendo algo y sobre todo cosas negativas, que creo en las experiencias negativas como que hay una especie de carga más fuerte, emocional y todo eso, Claro. supongo, de energía sería igual. Y sí me acuerdo que ellos platicaban mucho que les pasaba, que si a uno de los dos les estaba sucediendo algo muy malo, el otro, sin importar dónde estuviera, sin importar que nadie le hubiera avisado, se daba cuenta. O a veces incluso Justo. se llamaban inmediatamente el uno al otro y era de que estás bien y no, pues es que me acaba de pasar esto y se daban. O sea, ellos tenían como este instinto que no sabían explicar. Y me acuerdo que Es ellos... algo que tienen las mamás también. Ajá, es muy similar por eso Ujú. lo que mencionaban del instinto materno, porque ellos, me acuerdo que ellos me decían a mí, es que yo no creo que eso sea algo sobrenatural. Simplemente creo que tiene algo que ver con que estuvimos juntos ahí en el vientre de mi mamá, pegados y seguramente algo nos quedamos del otro, porque Sí. no Ajá. es normal y no es coincidencia. Como que ellos mismos decían, ya habíamos pensado que podía ser una coincidencia, sigue pasando, ya no es coincidencia, ¿no? Ya no Sí, puede ya no es ser. normal. Pasa, Y es que justo, exacto. ajá. Sí, o sea, les No decía sé que si pasa justo cuando convives ya... mucho con alguien. Ah, sí. Perdón. Adelante, perdón, es que está como un pequeño Por el delay, lag. pero adelante. Disculpen, yo aquí no escucho. No, como delay. Ok. Bueno, les decía que pasa también cuando convives mucho con alguien, porque no me vas a negar, güey, que de repente pensamos lo mismo, lo decimos al mismo tiempo y es Sí. como muy, muy extraño. Muchas Muy veces. romántico también, pero muy Sí. extraño. Pero se ha pasado muchas veces, en serio, que estamos a punto de enviarnos el mismo meme. Sí, exactamente. O sea, y literalmente Y con el mismo, o sea, la imagen y el mismo chiste de que, güey, estaba escribiendo eso y te mando captura, ¿no? captura de que está. Sí, sí, sí. Entonces, es muy Es que extraño, pero sí justo pasa. O se nos de ocurren ahí viene las esta mismas teoría. cosas de... Sí, o sea, es como se nos ocurren cosas muy similares de repente en cuanto a interacción. O sea, vemos algo y se nos ocurre el mismo chiste, o se nos ocurre, no sé, cosas muy similares. Está muy, muy extraño. O sea, Y de ahí, perdón, como les continúa. decía, bien, no, adelante. Viene esta teoría que dicen que ya interactuaron dos personas, dos seres, dos cerebros. Entonces, si tú los separas, siguen teniendo esta misma conexión porque probablemente haya algo interconectado entre esas personas y a lo mejor todos estamos interconectados, ¿no? Que Ujú. de ahí es donde venía esto que dice Lo de Jacobo la Greenberg matriz. exactamente, que él hablaba algo como de la red holográfica, ¿no? Algo así le decía. Ujú. Que pues comúnmente lo conocemos ya como la Matrix, ¿no? Que pues ya hay mucho contenido de eso. Entonces, quería hacer hincapié en este experimento porque fue justamente, se estaba llevando a cabo este experimento ahí por ahí de noviembre del 94. Y a Jacobo le hacen entrevistas para ver cómo está en sus experimentos, para ver en qué etapa está de su investigación. Y él va a Costa Rica a dar justo una conferencia y empieza a hablar de este experimento que iba a ser de potencial transferido. ¿Qué iba a hacer? Iba a poner una persona en México y otra en la India, un colega que tenía de la India. Entonces iba a replicar este experimento, como por medio de enviar, digamos, mensajes por cuestiones de la mente, telepáticas, podría reaccionar una misma persona al otro lado pues sí, prácticamente al otro lado del mundo, ¿no? Entonces ya tenía, Jacobo menciona que ya tenía los permisos, las contactos, Iban a todas las utilizar un herramientas. satélite. Ajá, justamente, ya tenían el permiso de utilizar un satélite Wow. para el experimento. Y justo en esta regresa de Costa Rica en noviembre del 94. Y desde que regresó después de la conferencia, Jacobo empieza a ser muy diferente. Notaron que Jacobo regresó como de una forma muy nerviosa, muy raro, deprimido después de esa conferencia. Y lo llevaron al hospital, de hecho, y el diagnóstico que le dieron fue que estaba en un estado de pánico y de estrés extremo, ¿no? Después de eso. Entonces, a partir de ese momento él empieza a tener pláticas con su familia medio extrañas. Menciona que él le decía a su hermano, oye, si algo me pasa, cuento contigo y temo por mi vida y no sé qué. O sea, él empezaba ya como con cuestiones
ahora sí fuera de lo que él era, ¿no? Basada en su relación principalmente, ¿no? O sea, él Ajá. como que de repente le tuvo mucho miedo a su mujer, que era su tercera esposa. Se llama Teresa. También. Sí, sí, sí. Ok. De ahí empezaron como que a ver cosas raras. O sea, ya a partir de ese momento, de ese experimento que iba a hacer, ahí fue cuando ya todo se puso muy raro. Él empezó a platicar que quería ya hacer como prácticamente un retiro para meditación en Nepal. Y le dijo a su hija, fue la única que le dijo, ¿no? Que tenía intenciones de ir a Nepal para, pues, meditar, porque él también desarrolló muchísimo la parte de la meditación y él propone técnicas bastante buenas. El 12 de diciembre eh, me parece que es el día que cumplía años. Su hermano, que se llama Jerry Greenberg, organizó una fiesta de cumpleaños para Jacobo. Pero Jacobo en ese momento, pues, no se presentó. Y ya ahí claramente hay que marcar la fecha de desaparición. Me remitió un poquito a noviembre del 94. Bueno, entonces la fecha específica de su desaparición fue el 8 de diciembre de 1994, que como lo relata la mayoría de sus conocidos, es como, pues si literalmente se hubiera evaporado, ¿no? Porque no supieron qué sucedió con él. Y empiezan, pues digamos, las acciones que hacen ya dudar a su familia pues, de su paradero, ¿no? Porque, como les decía, le organizan una fiesta de cumpleaños el 12 de diciembre a Jacobo y no va a su fiesta, o sea, con su familia. Pero su familia comenta que eso era normal en Jacobo, ¿no? Que él se clavaba tanto en sus investigaciones que a veces no se acordaba ni cuándo era el cumpleaños de nadie, ¿no? Entonces, no se les hizo raro. Pero obviamente él tenía un vínculo muy muy fuerte con su hija, o sea, de hecho ella relata que pues su papá la adoraba muchísimo, ¿no? Entonces ella se empezó a preocupar porque pues ya no sabía de él y le marcó a su pareja, como comentó Erika, Teresa, creo que se llama, ¿no? Sí, para no estar equivocado. Él le marca a ella y pues esta señora le dice que ya Jacobo se había ido a Nepal y que pues se había adelantado porque ambos se iban a ir, entonces que pues no pasaba nada, ¿no? Desde ahí como que esta señora estaba calmando toda pues, la incertidumbre sobre Jacobo. Después en enero de 1995, ya al siguiente año, se empieza obviamente a ausentar en el laboratorio, ¿no? Porque pues ya no lo habían visto y era muy raro en Jacobo que ya dejara pues tanto tiempo el laboratorio, y su esposa marca para avisarles que pues ya no iba a poder presentarse y que él estaba en un retiro en Nepal y no sé qué. Entonces como que todo eso empieza a estar raro, ¿no? Y desde enero hasta marzo ya se dieron cuenta que Jacobo no estaba dando prácticamente señales de vida, o sea, ya era algo fuera de lo normal, porque dicen que no había movimientos en sus tarjetas y Jacobo ya se había desaparecido en algunas ocasiones, pero dicen que había movimientos en su tarjeta, que andaba aquí, que andaba allá, en muchos viajes, porque sí viajaba demasiado, pero que en esta ocasión no había ni movimientos de sus tarjetas de crédito. Entonces su hija tampoco sabía dónde estaba y ella la que siempre sabía dónde estaba Jacobo. Entonces ya ahí la familia pues dijo, ya esto está peligrando y ya no es nada positivo. Entonces ahí fue cuando Jerry, su hermano, acudió con el gobierno, que desde ahí empiezas a darte cuenta que tampoco era una familia pues desamparada, ¿no? O sea, estaban bastante bien parados en muchos aspectos, porque fueron a pedir ayuda al gobierno y se acercó el procurador de justicia de ese entonces para llevar el caso. Entonces comentan que el procurador asignó un equipo pues muy especial porque dijo que el caso Jacobo iba a ser como un caso muy muy fuerte y muy hablado, ¿no? Entonces él dijo, yo necesito a los mejores de toda el área, y reclutó, y hay una persona muy específica que se llama Clemente Padilla, es El comandante. pues sí, el comandante Clemente Padilla, que llevó el caso, que en su momento era, pues digamos, el mejor en investigaciones, ¿no? Y no había caso que él no haya resuelto. Y pues se publicaban anuncios incluso en los periódicos, ¿no? De su desaparición, y que si alguien tenía información que los llevara a su paradero, ya saben, el número ahí de la Procuraduría y no sé qué, porque sí, ya estaban bastante alarmados todos. Eh, Empezaron a tener ya como que autorización para entrar a investigar a las casas de Jacobo, que tenía una en Aguatlán, me parece que se llama el pueblito. Y se sorprendieron porque cuando entraron a esas casas,
se dieron cuenta que todo estaba absolutamente en su lugar. O sea, no se veía como si una persona hubiera estado preparándose para un retiro, un viaje tan lejos y hubiera guardado sus cosas. Todo estaba en su lugar. O sea, y no había indicios de que él haya incluso salido de viaje, ¿no? Y el móvil más viable que todos empezaron a ver y el comandante Padilla empezó a sospechar muchísimo de su esposa. Porque, a ver, siendo honestos, si tú sabes que tu pareja no está y desaparece, pues empiezas a alarmarte, ¿no? Y eres la primera que empieza a avisarle a toda su Pero, o sea, familia. desde Y la al hora contrario, uno. claro, y al contrario de eso, lo que hacía ella era, calmarla a todos, ¿no? O sea, como darles pretextos, darles salida, ¿sabes qué? Está aquí, está allá, no te preocupes. Entonces él dijo, no, esto no me suena bien. Y de aquí viene lo que hablaba Erika hace un rato. Ya ve indicios de que Jacobo no le estaba pasando bien con su esposa. Él cuentan que empezó a dormir en una camioneta, una furgoneta de esas tipo combis, afuera de su casa. O sea, adaptó ahí para llegar a dormir porque ya no quería él dormir con su esposa. Y comenta que su esposa tenía arranques de ira y ya no se aguantaba, ¿no? Y que incluso empezó a sentir que su vida peligraba estando con su esposa. Entonces, como que ese medio también planteaba perfecto la teoría de un crimen Sí. pasional, ¿no? Que pues es lo más viable en ese momento. Eh, entonces aquí el comandante Padilla empezó a abundar en todo esto, todo lo que tenía, todo lo que estaba a sus manos, hasta que él pidió información de las aerolíneas, ¿no? Para ver a dónde había viajado, si supuestamente había ido a Nepal, y no había registro que él haya hecho algún viaje, no había registro que él haya hecho alguna, pues, trámite de migración, absolutamente nada. Entonces esto también empezó ya a a levantar más sospechas. El comandante Padilla nuevamente va a la casa de Aguatlán, que les comenté hace un rato, y habla con el vigilante de esa casa. Y el vigilante le comenta que la última vez que vio a la esposa de Jacobo, la vio salir de la casa acompañada de una amiga de que era rubia. O sea, esta mujer la llaman mucho, ¿no? Que así súper rubia y con una pinta pues como si fuese extranjera, que era muy unida a Teresa, ¿no? A su esposa. Y también empiezan a ver cositas raras, porque la mamá de Teresa, de la esposa de Jacobo, empieza a mentir con que no había tenido ella contacto con su hija desde hace no sé cuántos años, pero interviene el comandante Padilla, que se supone que eso no era nada legal, pero él interviene en los teléfonos de esta señora y se da cuenta que ya había tenido llamadas con su hija. Entonces que ahí también ya había como una sospecha de que se estaban encubriendo de cierta manera, ¿no? Eh, Cuando entrevistan al comandante Padilla, él siempre mantuvo la teoría, o bueno, la creencia de que todo fue premeditado, porque él veía tantas cosas raras que no cuadraban, cómo se manipulaban documentos, entradas, salidas, que él pues dijo básicamente que todo se veía que estaba súper armadísimo, ¿no? Y ahí empezó... Ujú. Yo, dato curioso de que se te está como pasando un poquito, digo, no sé si lo ibas Sí. a nombrar más adelante. En unas visitas, en una de sus visitas a la casa del comandante Padilla, empezó como, digo, no vio como indicios de viaje, pero empezó como a buscar un poquito más en las cosas y se dio cuenta que no estaba el gabinete del CPU de su computadora. Y eso le llamó bastante como la atención y empezó a buscar los apuntes personales, las bitácoras, las tesis que estaba trabajando este Jacobo en ese momento y no había absolutamente nada de eso. O sea, lo único que faltaba era su trabajo. Sí, justamente. Todo estaba impecable y parecía que habían allanado la casa y así saber específicamente qué querían llevarse y qué no podía estar ahí en la casa. Ujú. Entonces eso empezó a crear más su teoría de que todo estaba premeditado y algo pues raro estaba pasando. Entonces, bueno, después de esto ya sucede como que lo que va dando indicios, y aquí fue un parteaguas de esto que pasó porque se separó todo, ¿no? En este momento la familia de Jacobo estaba muy unida a este comandante y confiaba plenamente en lo que él hacía. Hasta este momento que su hija, en junio de 1995, ella hace una presentación en el programa de tele siempre en domingo, ¿no? Se llama. Ajá. Ujú. Porque Sí. ella tenía un grupo musical y pues nuevamente, ¿no? Ahí empiezas a ver y dices, bueno, pues siguen apareciendo en la farándula y gobernantes, entonces, pues digo,
Eso al final de cuentas ayudaba, ¿no? Que eso es algo positivo, pero bueno. Y presenta una foto de su papá, porque pues ya estaban desesperados por algo de información, entonces ahí pusieron que cualquier información que existiera, pues marcaran el programa, ¿no? Y empiezan a recibir llamadas, pero cuentan que hay una llamada en específico que pues sí, o sea, les atrajo demasiado la atención. Y fue de un trabajador, que aquí hay como una discrepancia, porque primero comentan que era un trabajador de una gasolinera y otros que era un trabajador de un laboratorio secreto que está ubicado en Boulder, Colorado. Entonces, este cuate marca... Confundo a los empleados de gasolinera con los empleados de laboratorios secretos, o sea, sí es... Es muy común, creo. Es difícil distinguirlos a veces. Es que son de las cositas que empiezan como a discrepar entre testimonios y dices, bueno, ¿a quién le creo, no? Porque obviamente si hablas, ay, pues yo trabajo en un laboratorio súper secreto, ahí alimenta más a este tema de paranoia, ¿no? Pero Claro. el comandante dice que el señor este le dijo que trabajaba en una estación de gas en Estados Unidos, en Boulder, Colorado. Entonces le empieza a contar que él vio aterrizar un avión cerca de ahí de Boulder, en el que desciende una persona de aparentemente 40 y tantos años, de barba, o sea, le describe a Jacobo, ¿no? Con una persona igual le describe a su esposa, y venían acompañados de una mujer rubia, que aparentemente es un agente del FBI, y venía escoltado Jacobo, o bueno, la persona de barba, con 2 agentes de lo que posiblemente sea el servicio secreto de Estados Unidos. Le asegura este trabajador que él incluso sabe los nombres porque esas personas cargaban gasolina en esa estación que está muy cerca de ahí de pues, donde llegaron, ¿no? Entonces le da los nombres y le dice que en qué trabajan y qué son. Y aquí es donde les digo que empieza ya a haber como una separación, porque la familia empieza a desechar esta teoría, ¿no? Esta pista de Boulder, Colorado. Ellos dicen, es que no me suena bien, o sea, Jacobo, ¿qué tendría que estar haciendo en Boulder? Él nunca se iba de esa manera. Y pues el comandante, pues él seguía como aferrado, ¿no? A que podría ser el último lugar en el que estuvo presente. Entonces, después de esto, ya saben cómo es esto típicamente en México, ¿no? Se hace una limpieza en el departamento del comandante Padilla y es removido de la investigación. Después de una sorpresiva depuración, ¿no? Después de eso se hace imposible el contacto con él. La familia de Jacobo ya no podía hablar con él porque pues eliminaron prácticamente sus teléfonos, sus direcciones, y este señor pues desapareció por un tiempo. O sea, no sabía nada de él. Y ahí también empieza a pues lo raro, ¿no? Años después, la familia de Jacobo logra encontrar indicios del comandante Padilla que ya lo encuentran y pues ya está bastante más grande y pues ya hasta se ve el señor como pues más viejito, ¿no? Ya incluso retirado. Y empiezan a platicar de él, empiezan a platicar con él y él se fue, digamos, como de retiro a un pueblito para que nadie ya lo molestara y nadie lo buscara, porque pues este señor tenía mucha información. Y entonces cuando se reencuentran con este comandante Padilla, él comenta que cómo descubrió que Jacobo Greenberg daba conferencias en una universidad de Boulder, en Colorado. Boulder es una zona muy específica y este dato lo encontró este Padilla, ¿no? Que decía que hay una corporación que se llama Rand Corporation y está ubicada en Boulder, Colorado. Que esta empresa lo que hace básicamente es hacer experimentos militares y hace desarrollo de justamente armas también. Uh-huh. Ajá. Entonces que esta dirección pues coincidía en muchos aspectos, ¿no? Entonces encuentran también que él daba clases ahí en Boulder, Colorado, daba conferencias en una universidad, pero que justamente ahí es algo curioso que él cuando iba a Estados Unidos aterrizaba en estados aledaños y en aeropuertos que no eran ahí por Boulder, Colorado, para que no hubiera indicios de que él iba allá. Su hija comenta que ella nunca tuvo idea de que su papá iba a Boulder, Colorado, ¿no? Y aquí empiezan cosas muy extrañas, porque
hay un artículo que redactó un periodista, no tengo el nombre, que de hecho ganó el Pulitzer en su momento, y redacta cómo la CIA tiene programas en los que en las universidades controla a los profesores de élite. Para después cobrar, digamos, los financia y les da para sus pues, proyectos y lo que sea, pero después se las cobra. O sea, recupera su inversión y los presiona demasiado, ¿no? Para que trabajen después en secretos, en proyectos secretos del gobierno. Entonces, cuando su hija se da cuenta de la pista de Boulder, o sea, de que estaba dando clases ahí y que un anónimo llamó y dijo que había llegado ahí, pues empiezan como que todavía medio a dudar. Pero ya después de esto, de todo el tema de la desaparición, vienen ya las teorías, ¿no, Eric? De hacia dónde fue y por qué fue que ya le empezaron medio a creer la familia de Greenberg al comandante, porque hay una filtración que Eric les va a contar con más detalle. Bueno, antes de que continúen, y no sé si esto venga en lo que tú tienes, Eric, pero me parece que el gobierno, bueno, la Procuraduría requisitó a Estados Unidos información sobre Jacobo FBI. Greenberg, sobre sus viajes, y ellos dijeron, no te voy a decir nada, no te ellos interesa. dijeron que no había nada. Y después se hizo como una segunda petición donde dijeron, ¿sabes qué? No te podemos decir nada. O sea, fueron como dos intentos donde uno fue no hay nada y la segunda fue una negativa a dar la información. Y obviamente aquí fue donde se empezaron a desencadenar muchísimo más las teorías, que pues hay desde justamente Claro. esto de que Jacobo estaba trabajando para algún proyecto ultra secreto del gobierno estadounidense por los conocimientos que tenía él en el área. Y algo muy importante a recalcar es que él desaparece en 1994. En 1995 se da por terminado uno de los programas más raros del gobierno estadounidense, que es el que se dedicaba Stargate, que se dedicaba a pues tratar de controlar la mente, de entender todo esto, y pues obviamente está súper relacionado con lo que estaba investigando Jacobo. Entonces esa es una de las teorías que están como pues un poquito más sólidas, por así decirlo, que él estaba trabajando en esto. Eric, se me olvidó agregar solo un dato ahí de lo que les decía de la Rand Corporation ahí en Boulder. Ellos ya habían realizado un experimento de mensajes a través de la mente. Se supone que estos metieron a una persona en un submarino y querían enviar un mensaje desde el submarino a un satélite por medio de telepatía, telequinesis. Entonces ya había precedentes de que había interés del gobierno sobre estos temas y de esa zona en específico que les digo que es la de Boulder, Colorado. Antes de pasar con las teorías, porque o sea las voy a tocar como muy superficialmente, pero quisiera en este punto, con lo que han escuchado, preguntarles a Emanuel y a Kevin, ¿ustedes pueden tener una teoría o pudieron ir ya deduciendo qué pudiese haber pasado con Jacobo? O sea, si ustedes estuvieran viviendo esto en su momento, ¿qué creerían que pasó? Yo sí me iría por la parte donde el gobierno estadounidense le solicitó amablemente que trabajara con ellos, y a cambio, bueno, es que creo que por las coincidencias de los experimentos que ellos trabajaban, esta corporación y todo ese tema, creo que tal vez sí era algo que trataban de mantener muy en secreto. Entonces creo que aplicaron una especie de protección de testigos, algo similar a eso de desaparecer una persona, eliminar información, tal vez cambiarle el nombre o algo similar. O sea, yo no creo que estuviera en peligro, no me da esa idea de que, o esa percepción de que pudiera estar en peligro, pero sí, tal vez trabajando en proyectos ya secretos que el gobierno no quisiera que se supiera pues públicamente para el resto del mundo, ¿no? Porque este tipo de proyectos como de control mental y todo eso siempre se han manejado cuando los hacen y ya se descubre que pasó, se maneja de que fue algo que en su momento no querían que otras naciones supieran, o otros gobiernos, ¿no? Entonces, para agregar nada más hay un detallito a su opinión. Hay que tener en cuenta el contexto de todo lo que pasó, y ahí está sucediendo también el tema de la Guerra Fría. Entonces, lo que iba a decir. Por ahí podría también. O sea, ¿no? Ya tenían como divisiones investigando todo eso. Y también había muchos engaños entre un gobierno y otro. De que ya estamos muy avanzados en esto.
para como filtrar videos donde sí se lograba para, pues, de cierta forma, asustar a los otros gobiernos, ¿no? Sí. De que hay avances Claro. en eso. Entonces creo que va por ahí, yo creo que está conectado con todo eso. Pero bueno, nada más cerrando mi idea, sí creo que era más como eso de reclutarlo, tal vez sí forzosamente, y mantenerlo de cierta forma como a salvo, pero en secreto para Sí, que yo trabajara con ellos. Creo exactamente lo mismo. Creo que no veo para nada descabellado que un gobierno como tan grande como lo es el de Estados Unidos pueda haber potencial militar, porque siempre todo es militar, Sí. en un científico de cualquier otro país y ofrecerle, ya sea amablemente o no, participar. Y creo que ya cuando te ofrecen participar y te explican de qué va, ya no hay vuelta atrás, porque ya te dijeron. Sí. O sea, ya sabes cosas. Ya saben de ti. Y si sabes cosas, hay dos opciones, que es decir sí señor, yo me voy con usted, o pues amanecer en algún lugar no muy bonito, Sí. donde prácticamente no amanece. Y creo que voy por la misma teoría. Creo que realmente pudiera incluso seguir vivo, pero en algún otro lugar, con otro nombre, tal vez con otra cara. Y Se llama pues Elk, ¿no? viviendo una vida, digamos, de anonimato. De anonimato, porque volviendo a lo mismo, todo el rollo militar, Estados Unidos es súper hermético, todos los países en sí lo son, pero Estados Unidos es especialmente celoso de sus secretos militares porque obviamente tienen miedo de que algo de esa información se filtre y lo usen en su contra. Entonces tiene mucho sentido que no deje, incluso terminado el proyecto, que no deje a este hombre volver con su familia normal y que pueda platicar todo lo que ahí vio Claro. Lo que o intentaban hizo hacer. o intentaban lograr. Claro. Entonces también me voy por eso de la protección a testigos, o quién sabe, o sí, Forzosa. ese sería el escenario más Alegre. alegre, de que no hicieron como los que construyeron las pirámides de Egipto, ¿no? Que luego los mataron a todos para que no pudieran revelar esos secretos. Ojalá que no haya sido así. Pero yo me voy por ese. Y creo que él algo le habrá comentado a su esposa. Y tal vez por eso ella quería como tratar de que nadie buscara igual para protegerlos de... Pues de no... Sí, o sea, del que el gobierno de ese gringo no se anda con juegos y estás indagando cosas que no debes. Ujú. Pues mira, aquí va otro dato que también le va a aportar a ver si cabe un poquito esa perspectiva. Comentan también que la CIA, esa es una teoría obviamente, tiene programas para desestabilizar a personas, a científicos, a lo que sea. ¿Y qué hace? Pues les infiltra personas que les muevan su entorno. ¿Por qué? Porque justamente dicen que una teoría es que su esposa también colaboraba con el gobierno, con la CIA. Y que ella prácticamente llegó con él a desestabilizarlo y a mentalmente, pues, perturbarlo para que fuese más fácil, digamos, tener a Jacobo, ¿no? Y creo por que ahí esa hay... teoría Ajá. está aportando un poquito a lo que tú mencionas. Esta teoría se da porque no se sabe mucho de ella. Se supone que ella también era psicóloga, pero en la universidad donde se supone que estudió fueron a verificar los registros durante la investigación policial y no encontraron nada. O sea, realmente Solo cursó un incluso semestre, ¿no? mu- mucha de su documentación era falsa. Entonces eso da todavía un punto más fuerte a esta teoría de que realmente Teresa era un agente de la CIA. Sí, de hecho esa justamente De era la hecho, teoría no sé que si van a tenía mencionarlo, preparada. pero Ujú. ¿se sabe qué fue de esta señora? ¿O sea, si sigue viva, si sigue en el país? Desapareció. Sería interesante saber eso. Creo que sí, eso fue algo que se me pasó muy importante. Pocos meses después de que Jacobo desaparece, su esposa también desaparece de la faz de la tierra. O sea, no tampoco tuvieron ni idea de qué pasó con ella. Pero ahora sí creo que ya puedes dar la teoría completa, Eric. Sí, o sea, justo esa era la teoría, que pues Jacobo estaba trabajando en cosas que eran incómodas sobre todo para la CIA, para este órgano de gobierno, que se supone que no es de gobierno, pero bueno. Y justamente mandan a Teresa para, pues, meterse en la vida de Jacobo y lo consigue, o sea, al grado de que pues fue su esposa. Y todo esto pone como servido a Jacobo pues para hacer con él lo que fuera más conveniente para la CIA, que a lo mejor puede ser que estuviera trabajando para ellos o simplemente desaparecerlo o obligarlo a desaparecer.
porque esa es otra de las teorías que lo obligaron a desaparecer justamente con un cambio de nombre, una vida nueva. Y pues el tema de su hija es, a ver, te vas y no pasa nada ni con tu hija ni contigo, o la armas de pedo y adiós tu hija y adiós tú también. Entonces, esa es como una de las teorías. Hay otras teorías mucho más extremistas que afirman que vinieron unos aliens y se llevaron a Jacobo por todo lo que estaba haciendo, que logró crear como una conexión también con ellos y que pues llamó su atención y vinieron por ellos. Y otra de estas extremistas es que en todos estos estudios Jacobo logró alcanzar como un estado muy avanzado en el consciente o subconsciente, ¿no? Y que pues prácticamente trascendió del plano físico y se esfumó, pero él sigue en la matriz que él le llamaba. Esas son como las teorías, pero nosotros ayer platicando de cómo era, nos surgió una teoría que no he visto ni he escuchado en otro lado. A ver, al final de cuentas también está difícil de creer, pero también yo creo que debe de quedar plasmada, y es que Jacobo tenía acceso a muchos recursos. O sea, ya pusimos la comparación de su laboratorio con el resto. O sea, prácticamente le financiaban lo que él necesitara por el tema de relaciones que tenía. Y recordemos que vivimos en México y cómo son las cosas aquí en México. No estamos hablando de un científico suizo o alemán donde a lo mejor hay como mucho más control, mucha más de este tipo de situaciones. ¿Por qué no? Nunca se ha abordado la teoría de que Jacobo tuvo en algún momento a su alcance algún recurso muy grande, o sea, liquidez en ese momento, y se escapó con él. Porque, o sea, no había indicios de que algo anduviera mal con eso. O sea, yo creo que esa también es una teoría a la que hay que ponerle un ojito, por lo menos. Que no creo que sea, pero por lo menos también es interesante. Pero yo creo que al final de cuentas la más aceptada es que le estaba incomodando en cierto punto al gobierno de los Estados Unidos, o estaba trabajando en algo que para ellos era demasiado importante y lo necesitaban sí o sí. Y justo vendría lo de la filtración, ¿no, Eric? De lo que hablamos de los documentos. Sí. De hecho, con eso podemos como rematar esta teoría. Justo en 2017 hubo una filtración como de muchos documentos. No sé si recuerdan que hubo ahí filtraciones de documentos filtrados. Y todo esto orilló a que muchas de las agencias de Estados Unidos liberaran material clasificado. Estamos hablando de que eran, creo que alrededor de 2,5 millones de páginas desclasificadas de documentos de muchas muchísimo partes. ¿Y qué pasa? Que pues Padilla, el comandante Padilla, siguió la pista cuando todo esto se sale a la luz y encuentra un documento de la CIA desclasificado en este bloque de documentos, donde uno de los investigadores principales, si no mal recuerdo, de hecho era el investigador principal, era Jacobo Greenberg, y el experimento era el que nos comentaba Gabo de la... ¿Cómo se llama, Gabo? Potencial transferido. El potencial transferido, que era algo como súper deseado por muchos gobiernos, y salen estas filtraciones que pues de hecho creo que la publicación del estudio completo es todavía unos meses después de la desaparición de Jacobo. Entonces eso es como curioso. Y al final del documental, donde nos basamos mucho también para hablar de esto, les enseñan este documento a sus familiares de Jacobo y todos se sorprenden. Dicen, no lo puedo creer y pues prácticamente con eso cierra. Sí. O sea, se sorprenden de que pues la teoría ya de que Jacobo haya trabajado con la CIA directamente era tangible. O sea, había un documento. Ya había algo, sí. O sea, de que trabajó con el gobierno, trabajó. Sí. Ya si ellos lo desaparecieron, no, pues queda especulación, pero trabajó con ellos. Exactamente. Sí. Y de hecho creo que lo pueden consultar todos, ¿no? En la página. Ajá, si te metes a la página de la CIA y te metes al buscador de documentos que tienes y pones Jacobo Greenberg, ahí pueden encontrar el documento de este experimento. Y viene con esquemas y todo, o sea, no... Afortunadamente no es de esos papeles que vienen todos tachados, que no, al final no puedes ver nada, pero sí es bastante interesante, y pues yo creo que con eso podemos cerrar. Obviamente queda a criterio de cada quien de los que escuchan esto qué pudo haber pasado, pero ustedes, chicos, ya habiendo escuchado esto, yo creo que pueden reforzar más aún su teoría de que fue
por el gobierno, ¿no? Sí, totalmente. Por cierto que el tema en general me encanta cómo fue fluyendo, que pasamos desde cosas de chamanismo hasta ya una conspiración del gobierno de los Estados Unidos. Me parece, o sea, es de esos temas que te van llevando y te van guiando, y como comentaban hace un rato, que realmente no tiene fin y podríamos continuar aquí toda la noche especulando y sacando más datos. Sí, esto es un agujero de conejo impresionante, o sea, no hay fin. Y de hecho, o sea, entre todos los libros que publicó Jacobo y audios que hay de él hablando, puedes hacer las teorías que quieras, ¿no? Porque habla de volverse dioses, de volverse conciencia pura, de reencarnar. Entonces, hay muchísimos temas que este señor definitivamente sabe y hablaba y conocía, que si les interesa, hay registro de todo, ¿no? Este documental también está muy bueno, se lo recomiendo. Uh-huh. Y ¿Dónde pues, está el documental, perdón? Lo puedes buscar, de hecho, inclusive lo pueden buscar en Facebook. Gabo me lo pasó de allá. Se llama El secreto del Dr. Greenberg. Y creo que también estaba en una plataforma, no recuerdo en cuál. Netflix azul. En Netflix azul. Y pues ahora sí ya con eso podemos cerrar. O sea, si quieren seguir buscando más, hay muchísimo por dónde. Pero pues antes de cerrar y despedirnos formalmente, quiero agradecer mucho a los invitados de esta noche, a Kevin y a Emanuel de Mundo Creepy, por haberse pasado por acá. Porque pues es un episodio bastante especial para nosotros. Es nuestro episodio número 100 después de 2 años y cachito de estar haciendo esto. Y que alguien de su tamaño nos acompañe, que son referentes en el mundo de terror y misterio, pues estuvo súper chido para nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar la invitación, chicos. Muchísimas gracias. Que vivan los padrinos. No, de nuevo. Que vivan los padrinos. Gracias a ustedes. Y felicidades por que la CIA no nos alcance a todos. Ojalá que todo esté bien después de esto para todos nosotros, ¿no? O sea, que no Sí, de repente Que estaría muy épico. Estaría bien épico. Siempre he pensado que estaría muy épico. O sea, el rating de este episodio, o sea, sí. Pero bueno, gracias a ustedes de nuevo, en serio. Es un honor también para nosotros estar aquí. Es un honor que hayan elegido el episodio 100 para invitarnos. Sí, muchas gracias. Y también qué bonito que digan que somos referentes, porque cuando empezamos nosotros pues también estábamos ahí como viendo lo que hacían otras personas, contenido, nos inspirábamos en ellos, y está bien chido pensar que lo que hacemos inspira a más gente a seguir estos temas y a seguir platicando y haciendo este tipo de contenido. De verdad, muchas gracias, chicos, y pues que sea muchísimo más, como dijo Kevin. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye. Si es que la CIA lo permite. Si es que la CIA lo permite, porque ya pudieron ver los problemas de conexión. Entonces, ahí nos estamos viendo la próxima semanita. Cuídense. Sí. Bye.